En el corazón del Parque Nacional El Arcotete, los ecos de una tragedia olvidada vuelven a resonar. 25 años después de que un equipo juvenil de fútbol desapareciera sin rastro, un hallazgo imposible en una grieta prohibida despierta preguntas que nadie se atrevía a hacer y voces que nunca dejaron de llamar. Hola querido espectador, gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sigamos con la historia. Nadie sabía que aquella imagen sería la última. 12 adolescentes vestidos de azul y blanco, algunos con las medias caídas, otros con los cordones desatados, todos sonriendo con una mezcla de cansancio y orgullo. Al centro, el entrenador Martín Arellano, de brazos cruzados, con el ceño fruncido que tanto temían y respetaban. La fotografía fue tomada por un vendedor de paletas que pasaba por ahí. Hoy cuelga, ampliada y descolorida, en el muro principal del apartamento de Mariana. Aquel verano de 1995, los Jaguares de Monterrey viajaron por primera vez fuera del norte del país para jugar un torneo amistoso en Chiapas. La emoción era palpable. Para muchos era su primer vuelo, su primer hotel, su primer partido en otro estado. Martín Arellano, un hombre severo, perfeccionista hasta lo obsesivo, los acompañó como entrenador y tutor. No permitía errores, no toleraba la indisciplina. Creía que de ese grupo saldría al menos un profesional, tal vez un seleccionado nacional. El torneo se celebró en San Cristóbal de las Casas, ciudad colonial, envuelta en neblina y humedad. Los Jaguares perdieron el partido clave en penales tras un error garrafal del portero. El silencio en el vestidor fue absoluto. Martín, visiblemente molesto, anunció que al día siguiente harían una excursión. «Vamos a limpiar la cabeza, muchachos», dijo con tono tenso. Nadie imaginó que sería el último mensaje claro que se escucharía de él. El lugar elegido fue el Parque Nacional El Arcotete, un bosque espeso, salpicado de cavernas, ríos subterráneos y arcos naturales de piedra. Era una zona turística, pero también tenía áreas vedadas mal señalizadas, donde los locales evitaban caminar. Aquel día, el cielo se nubló temprano. Los árboles parecían susurrar entre sí, mientras el grupo se adentraba por un sendero poco transitado. A las 15:32 horas, una familia local vio al grupo caminando en fila india, encabezados por Martín. Algunos niños saludaban, otros iban distraídos. Desde entonces, nada. Nunca más se supo de ellos. La primera noche, los organizadores pensaron que el grupo se había retrasado. Al día siguiente, cuando no regresaron al hotel, comenzó la búsqueda. Se activaron operativos con helicópteros, voluntarios, perros rastreadores. Se revisaron cuevas, ríos, cabañas. Nada. Ni una mochila, ni un trozo de tela, ni una señal de fuego. Los carteles de «Se buscan» se multiplicaron por toda la región. Las entrevistas a padres destrozados llenaron los noticieros. Se habló de secuestro, de un accidente, de una fuga planeada. Ninguna teoría se sostuvo más allá de unas semanas. 25 años más tarde, Mariana Arellano aún despierta en la madrugada con el sonido de aquel viejo silbato de entrenamiento resonando en su memoria. Tenía solo 8 años cuando su hermano desapareció. Desde entonces, ha vivido con la certeza de que algo no fue contado, de que la historia oficial es solo una fachada. Mariana convirtió su vida en un altar al misterio, un pequeño apartamento en Monterrey donde cada pared está cubierta de mapas del parque, líneas marcadas con plumón rojo, recortes de periódicos, notas escritas con tinta corrida. La policía se cansó de ella hace años. Nadie contesta sus correos. Ninguna autoridad quiere abrir un caso cerrado. Pero entonces llegó la llamada. Un 18 de enero de 2020. México vivía sus primeras semanas de paranoia por un virus lejano, y la mayoría se encerraba en casa. Mariana escuchaba las noticias sin prestar atención cuando su celular vibró. Un mensaje de voz, de un número desconocido. 2 senderistas, jóvenes, confundidos, agitados, decían haber encontrado algo inexplicable en una grieta del parque. No huesos, no pertenencias desgastadas, uniformes. Uniformes impecables. Mariana viajó esa misma noche. 14 horas por carretera, sin dormir, alimentándose de café frío y pan seco.
Al llegar a Chiapas, el cielo gris parecía congelado. Los jóvenes la esperaban en una oficina forestal cerca del Arcotete. En una mesa de madera estaban extendidos los 12 uniformes de los jaguares, camisetas limpias, sin manchas, sin rastros de humedad ni polvo. El azul seguía vibrante. Los dorsales bordados con hilo blanco estaban intactos. Incluso las etiquetas interiores conservaban el olor a detergente. Mariana los reconoció todos. Su madre había ayudado a coserlos. Cada costura, cada doblez, cada dobladillo era familiar. Pero había un detalle que congeló su aliento. Las tallas. Eran de niño. Tallas para cuerpos de 12 o 13 años, como si el tiempo no hubiera pasado, como si alguien los hubiera doblado ayer, no un cuarto de siglo atrás. Uno de los guardabosques, con voz baja, le dijo que los encontraron dentro de una fisura estrecha, a unos 100 metros de un sendero bloqueado desde 1998. Nadie solía pasar por ahí. Ninguna patrulla lo había registrado en años. Las cuevas cercanas estaban fuera del mapa. Fue como si los hubieran dejado ahí intencionalmente, murmuró uno de los senderistas. Pero no había señales de nadie, y no había forma de entrar a esa grieta sin cuerdas, sin luz y sin saber exactamente lo que buscabas. Mariana no respondió, solo cerró los ojos. Recordó la voz de su hermano gritando instrucciones, las risas de los niños corriendo en los entrenamientos, el sonido del silbato. Algo dentro de ella cambió en ese instante. No era alivio, no era esperanza, era una certeza fría, cortante. El caso no estaba cerrado. Nunca lo estuvo. Esa noche, Mariana decidió dormir en una de las cabañas cercanas al parque. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Los árboles crujían como si quisieran hablar. Y entre esos sonidos, juró escuchar algo más. Risas, risas de niños. Durante años, Mariana Arellano evitó responder preguntas. Se volvió especialista en el arte de callar mientras los demás especulaban. En las reuniones familiares, los amigos de su madre hablaban de Martín como si hubiera muerto, y ella simplemente asentía. No porque creyera en su muerte, sino porque aprender a escuchar mentiras en silencio era más sencillo que repetir la propia verdad una y otra vez. Nunca creyó que su hermano se hubiera perdido. Martín Arellano no se perdía. Conocía los protocolos. Llevaba mapas, brújulas, botiquines. Mariana recordaba cómo, incluso en los paseos familiares, Martín era el primero en planear rutas de salida. Él no era un irresponsable. Si había desaparecido, fue porque algo o alguien lo hizo desaparecer. Durante los primeros meses después de la tragedia, Mariana coleccionó recortes de periódico que su madre dejaba olvidados en la mesa. Después, cuando aprendió a leer mejor, comenzó a buscar más allá. Revistas, boletines escolares, cartas oficiales, entrevistas con otros entrenadores. Su habitación se volvió un santuario del misterio. Dibujaba los rostros de los niños una y otra vez, intentando recordar sus nombres. Algunos padres se mudaron, otros cayeron en el alcohol. Nadie parecía dispuesto a seguir buscando. Ella sí. En 2001, encontró un fragmento olvidado en una hemeroteca local. Un artículo que mencionaba la declaración de un guía turístico que aseguraba haber escuchado voces infantiles cerca de una cueva cerrada del Arcotete en 1999. Su testimonio fue descartado por falta de pruebas, pero Mariana lo guardó, lo subrayó, lo memorizó. Durante más de 2 décadas, cada paso de su vida giró en torno a un objetivo: reconstruir el último día de su hermano. En 2010, viajó por primera vez sola a Chiapas. Nadie la reconoció. Caminó las rutas del parque, habló con ancianos, recogió leyendas. Le contaron historias de luces extrañas en las noches, de ecos que respondían desde cuevas profundas, de animales que huían sin razón. Nadie mencionaba a los jaguares, como si hablar de ellos atrajera algo indeseado. El hallazgo de los uniformes en 2020 fue, para Mariana, una confirmación y una advertencia. Confirmación de que nunca estuvieron equivocados. Advertencia de que el tiempo no se comportaba como debía. ¿Cómo explicar que las telas no tuvieran deterioro? ¿Cómo justificar el olor a jabón? ¿Por qué estaban ocultos tan meticulosamente? Y, sobre todo, ¿quién los dejó allí? Tras aquella primera noche en la cabaña, Mariana despertó antes del amanecer. No había dormido bien.
A mitad de la madrugada, creyó oír pasos fuera de la puerta, pisadas ligeras, infantiles. Cuando abrió, no había nadie. Pero el suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra. Siguió las marcas con una linterna hasta que se perdieron entre las ramas del bosque. Volvió al refugio y allí notó lo más perturbador. Los uniformes habían desaparecido. No quedaba ni una sola prenda, ni una fibra. Los senderistas aseguraron haberlos guardado en un arcón metálico. Lo habían cerrado con llave. El candado estaba intacto, pero vacío por dentro. Mariana miró alrededor, buscando cualquier señal. En una de las esquinas del almacén, sobre el polvo acumulado, distinguió algo apenas perceptible. Un trazo hecho con el dedo. 3 letras. M-A-R. El resto estaba borrado. Durante el resto del día, Mariana se mantuvo cerca de los guardabosques, pero no mencionó el mensaje. Tomó nota del lugar exacto donde hallaron las camisetas. Les pidió que la acompañaran a revisar la grieta, pero el acceso era complejo. «Podríamos caer», dijo uno. «No tenemos el equipo necesario». Mariana insistió. El lugar le ardía en la mente. Aquella grieta no estaba marcada en los mapas turísticos. Según la documentación oficial, ni siquiera figuraba en los planos del parque, pero estaba ahí, real, oculta, como esperando a ser abierta. Esa noche, Mariana se quedó despierta. Afuera, el viento había vuelto, y con él, risas. No eran carcajadas, eran risas contenidas, pequeños estallidos de alegría nerviosa, como niños jugando a las escondidas. Pero no había niños, solo árboles, y una oscuridad espesa que parecía envolverlo todo. Mariana no temblaba, no se cubría. Se sentó en la cama y escuchó. Anotó la hora, grabó el sonido con su celular. Sabía que nadie le creería. No importaba. A la mañana siguiente, lo compararía con viejas grabaciones de los entrenamientos. Tal vez reconociera alguna voz. A las 6 en punto, salió al parque. El aire tenía un olor metálico. Algo en la atmósfera parecía distinto. Mariana observó los árboles. Algunos tenían marcas en la corteza, rayones recientes, nombres escritos con fuerza. Daniel, Hugo, Ramírez. Uno de ellos era el de su hermano. Más adelante, al pie de una piedra cubierta de musgo, encontró algo que no debería haber estado ahí. Una media azul doblada con precisión, y en ella, bordado en hilo blanco, un número, 10. El sol apenas se asomaba cuando Mariana volvió a recorrer el sendero que conducía a la grieta, donde habían aparecido los uniformes. El aire estaba frío y húmedo, y una neblina ligera cubría la vegetación. A su alrededor, el bosque parecía más vivo que nunca, como si aguardara con paciencia una respuesta que solo ella podía descubrir. Acompañada por 2 senderistas y 2 guardabosques, Mariana avanzó con precaución. El camino hacia la grieta era escarpado, cubierto de raíces y piedras sueltas que obligaban a pisar con firmeza. Las capas de musgo en las rocas daban un brillo verdoso que parecía ocultar secretos antiguos. Cuando llegaron al lugar, una estrecha apertura en la roca se abría ante ellos, apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse por dentro. Era un hueco vertical, con paredes ásperas y húmedas, donde la luz del día se filtraba débilmente. Los guardabosques colocaron cuerdas y arneses para descender, mientras los senderistas preparaban sus linternas. Mariana sintió un nudo en la garganta, no solo por la dificultad del descenso, sino por la certeza inexplicable de que algo había cambiado en ese lugar. La sensación de presencia era casi palpable. Al adentrarse, la oscuridad comenzó a envolverlos. El sonido de sus respiraciones y pasos se mezclaba con el goteo constante de agua. En un pequeño espacio al final de la grieta, encontraron los uniformes cuidadosamente doblados sobre una piedra lisa, exactamente como los habían visto el día anterior. Pero esta vez, algo más llamó su atención. En las paredes de la cueva, grabados con piedras afiladas, había inscripciones, nombres apresurados, fechas inconexas, 1995, 1997, 2001, y frases incompletas, no se abran, no crucen, volveremos. Las palabras parecían advertencias, mensajes escritos con desesperación o urgencia. Mariana tocó una de las inscripciones.
La roca estaba fría, pero el surco era profundo y fresco, como si alguien lo hubiera hecho hace poco. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó recordar las leyendas que había escuchado de niña, sobre presencias que atrapaban a quienes se adentraban en esos territorios prohibidos, historias de viajeros que nunca regresaban y de ecos que respondían sin voz humana. Mientras examinaban el lugar, uno de los senderistas sintió una corriente de aire. Se volvió para avisar, pero Mariana ya había percibido algo distinto. Un murmullo, apenas audible, que parecía crecer con cada segundo. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja. Los demás guardaron silencio. El murmullo se convirtió en susurros fragmentados. Mariana reconoció fragmentos, risas, gritos lejanos, palabras sueltas que no podía entender del todo, pero que resonaban en su memoria como ecos de un pasado lejano. De repente, una ráfaga de viento apagó las linternas. La oscuridad se volvió absoluta. Mariana sintió un pánico primitivo. Sus dedos buscaron desesperadamente el interruptor del teléfono que temblaba en su mano. Con un destello débil, la pantalla se iluminó, y con ella, las paredes revelaron sombras que parecían moverse. Los murmullos se transformaron en voces infantiles que la llamaban por su nombre. La reconocían. Eran susurros que parecían venir de todos lados, a la vez familiares y ajenos. Sin poder moverse, Mariana escuchó cómo las sombras se aproximaban, y en medio de aquella penumbra, una figura se delineó, un niño con uniforme azul que le tendía la mano. Por un instante, todo el miedo desapareció. Sintió que podía tocarlo. Pero entonces, la figura se desvaneció y las linternas volvieron a encenderse. Los guardabosques se miraron confundidos. Mariana supo que ellos no habían visto nada. Solo ella había escuchado y sentido aquello. Esa noche, de regreso en la cabaña, Mariana revisó las fotografías que había tomado dentro de la grieta. En una de ellas, apenas visible, apareció un pequeño símbolo grabado en la roca, un círculo roto, como un reloj sin manecillas. Intentó comprender el significado. ¿Sería una señal? ¿Una marca del tiempo detenido? ¿O un mensaje de quienes aún habitaban ese lugar olvidado? Mientras apagaba la luz, un sonido la hizo estremecer. El silbato de su hermano resonaba a lo lejos, claro, preciso, llamándola desde la oscuridad. La noche cayó densa sobre el Parque Nacional El Arcotete, y con ella un silencio que parecía absorber todos los sonidos naturales. Mariana se quedó despierta en la cabaña, con la luz tenue de una lámpara encendida sobre la mesa. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si compartiera secretos que solo la oscuridad podía entender. Desde la grieta, el recuerdo del silbato le resonaba en la cabeza, nítido y constante. No podía apartar esa melodía de sus pensamientos. Por eso, decidió salir a caminar entre los senderos prohibidos, aquellos que la mayoría evitaba, temerosos por leyendas antiguas y sucesos inexplicables. Caminó con pasos lentos, con la linterna apuntando hacia el suelo cubierto de hojas secas y ramas rotas. La humedad de la noche le calaba los huesos, pero no sentía frío. Más bien, una extraña energía la mantenía alerta, como si algo invisible la guiara. A medida que avanzaba, comenzó a notar marcas en las rocas y árboles cercanos al camino. No eran naturales, eran símbolos, nombres y advertencias talladas apresuradamente. Entre ellas reconoció algunos: no se abran, no crucen, vuelvan atrás. Palabras que parecían grabadas con urgencia, como si alguien hubiera intentado detener a los viajeros de seguir adelante. Mariana sacó su cuaderno y anotó cada una de las inscripciones. Quería preservar esas advertencias, aunque no comprendiera del todo su significado. Más adelante, en un claro entre los árboles, encontró huellas frescas. No eran de botas ni zapatos, sino de pies descalzos pequeñas y alargadas como las de un niño. Las pisadas avanzaban hacia el interior del bosque cerrado al público, una zona donde la maleza era impenetrable y donde, según los guardianes, nadie debía entrar. El corazón de Mariana se aceleró, pero una mezcla de miedo y determinación la impulsó a seguir. Las pisadas parecían nuevas, como si alguien hubiera pasado por allí hacía apenas unas horas. Mientras continuaba, escuchó risas. No eran fuertes ni claras, sino leves, distantes, pero inconfundibles. Risas de niños jugando, llenas de vida y alegría.
Mariana se detuvo. Su respiración se volvió rápida. Miró alrededor, buscando el origen, pero no vio a nadie. El viento cambió de dirección y las risas se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Con las manos temblorosas, Mariana volvió a la cabaña, sin saber si lo que había vivido era real o producto de su mente cansada. Al regresar, revisó las cámaras de sus compañeros. Nada extraño apareció en las imágenes, pero en el suelo, donde días antes habían estado los uniformes, solo quedaron huellas húmedas, marcando un camino hacia el bosque cerrado. Esa noche, el silencio fue interrumpido por un sonido extraño, un crujido constante, como si algo caminara justo afuera de la ventana. Mariana se acercó y vio sombras moviéndose entre los árboles. Por un instante, creyó distinguir siluetas pequeñas, niños que se ocultaban al verla. De repente, las sombras desaparecieron y la oscuridad volvió a envolver el lugar. Mariana sintió que el tiempo se estiraba, que las horas se dilataban y que el reloj dejaba de tener sentido. Sabía que algo extraño ocurría en ese bosque, algo que no podía explicar con lógica ni ciencia. Antes de dormirse, anotó en su cuaderno: «El tiempo parece detenido aquí». Las voces del pasado aún resuenan, y las huellas indican que alguien o algo sigue presente. A la mañana siguiente, la incertidumbre se había instalado en su pecho, pero también una certeza. Debía seguir buscando. Debía entender qué había ocurrido con su hermano y con los niños desaparecidos hace 25 años. Porque algo, en aquel lugar, no quería ser encontrado, pero tampoco olvidado. Mariana no podía apartar de su mente las huellas descalzas que había encontrado la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pasos hundiéndose en la tierra húmeda, como una invitación silenciosa que la llamaba a seguir adelante, a atravesar el límite que los guardabosques consideraban prohibido. Esa mañana, mientras el sol despuntaba, decidió que no esperaría más. Empacó una mochila con lo esencial: agua, linterna, cuadernos y, por supuesto, el silbato de su hermano, aquel pequeño objeto que había sido su vínculo más tangible con el pasado. Se despidió de los senderistas y guardabosques, prometiéndoles que tendría cuidado, aunque sabía que no podían entender del todo la urgencia que sentía. Al llegar al inicio del bosque cerrado, una barrera de maleza y troncos caídos bloqueaba el camino. Mariana respiró hondo y con determinación comenzó a abrirse paso entre las ramas. Cada paso era una lucha, pero el impulso era más fuerte que el cansancio. Las huellas estaban allí, claras y recientes, guiándola a través del laberinto verde. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más profundo, pero también se sentía una presencia invisible, como si alguien o algo la observara desde la sombra de los árboles. El aire comenzó a enfriarse y una niebla espesa se levantó desde el suelo, envolviéndola en un manto grisáceo. Mariana apretó el silbato en su mano, sintiendo el peso de la historia y el misterio que la perseguían. De repente, una voz distante rompió el silencio. No era una voz común, sino un susurro apenas audible que parecía venir de entre las hojas. Decía su nombre: Mariana, Mariana. La llamaba con familiaridad, como si la conociera desde siempre. El corazón le dio un vuelco, pero no se detuvo. Siguió las huellas, que ahora parecían dirigirse hacia un claro que nunca había visto en sus años de investigación. Al llegar, encontró una escena que le heló la sangre. Allí, sobre la tierra cubierta de hojas secas, había objetos dispersos: una pelota de fútbol vieja, una gorra azul y un cuaderno con páginas arrancadas. Todos estaban en perfectas condiciones, sin polvo ni moho, como si hubieran sido dejados hace pocas horas. Mariana recogió la pelota con manos temblorosas. En ella, una inscripción escrita a mano decía: «Para los jaguares, hasta que volvamos a jugar». Sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Quién había dejado esos objetos? ¿Los niños estaban realmente allí o era solo una ilusión cruel? Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, escuchó un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente y vio entre los árboles una figura pequeña que desapareció entre las sombras. Quiso seguirla, pero la niebla la envolvió y perdió la visión. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire. Mariana sintió que estaba atrapada en un tiempo diferente, un espacio donde el pasado y el presente se entrelazaban
y donde los desaparecidos quizá nunca se habían ido. Con la respiración agitada, comenzó a regresar por el sendero, siguiendo las huellas que ahora parecían desvanecerse con cada paso. Sabía que ese bosque guardaba secretos que iban más allá de su comprensión, que detrás de cada sombra, de cada susurro, había una verdad esperando ser descubierta. Pero también entendió que no estaba sola en esa búsqueda, que alguien o algo caminaba a su lado. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Mariana llegó al borde del claro, cansada y con la mente llena de preguntas. El bosque parecía respirar a su alrededor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar prohibido. Cada paso resonaba con un eco extraño, una vibración que no encontraba explicación en la lógica. Miró su reloj y notó algo que la hizo estremecer. Las manecillas permanecían inmóviles, como si el reloj estuviera congelado en una hora que no avanzaba. Intentó mover las agujas, pero no respondían. Era imposible. El tiempo había dejado de correr. Recordó entonces las palabras talladas en la roca. No se abran, no crucen, volveremos. Palabras que ahora cobraban sentido, con una realidad aterradora. Caminó lentamente entre los árboles, sus sentidos alertas a cualquier señal. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Mariana. La voz era débil pero clara. La reconoció al instante. «Vamos, jaguares», dijo una voz infantil llena de urgencia y alegría. Miró hacia el origen del sonido y vio, entre las sombras, una pelota rodando lentamente. Al recogerla, la piel de la pelota parecía vibrar con una energía extraña, y en ella podía distinguir marcas frescas, como si acabara de ser usada. Mariana sintió que el aire a su alrededor cambiaba. Las hojas caían en cámara lenta, como flotando hacia el suelo. Las ramas se mecían suavemente, pero sin viento. Cerró los ojos y escuchó con claridad el silbato de su hermano Martín, el sonido que había marcado tantos momentos en su infancia. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma. Los rostros de los niños, sonrientes, aparecieron entre la niebla. Sus ojos brillaban con una luz tenue, y sus cuerpos parecían desvanecerse y reaparecer al ritmo del silencio. «¿Por qué nos dejaron aquí?», preguntó una voz, una niña que parecía conocerla. Mariana no supo qué responder. Todo lo que había buscado durante años estaba frente a ella, pero no podía comprenderlo del todo. Entonces, una figura se acercó. Era Martín, su hermano, con la mirada serena pero triste. «El tiempo no nos dejó partir», dijo con voz firme. «Estamos atrapados en un instante eterno, en un lugar donde el reloj nunca avanza». Mariana sintió lágrimas correr por sus mejillas. La realidad superaba cualquier explicación racional. Entendió que aquel parque, aquella grieta, eran una especie de prisión temporal, pero también comprendió que aún había esperanza. «¿Hay forma de salir?», preguntó con voz quebrada. Martín asintió lentamente y extendió la mano. «Solo cuando alguien crea en nosotros, cuando alguien recuerde que existimos, el tiempo podrá continuar. Hasta entonces, estamos aquí, esperando». Mariana tomó la mano de su hermano y sintió una calidez que la reconfortó. Cerró los ojos y cuando los abrió, estaba sola en el claro. La niebla comenzaba a disiparse y el reloj en su muñeca finalmente avanzaba. El silencio se rompió con el canto de los pájaros y el viento acariciando las hojas. Mariana supo entonces que su búsqueda no había terminado, pero que ahora llevaba consigo un secreto que pocos podrían comprender, un misterio que solo el tiempo revelaría.